que la firma Diego Cabot en La Nación, que habla del traspaso a la dependencia de la ciudad de Buenos Aires del puerto de Retiro, de 32 líneas de colectivo que hoy dependen de Nación y que se pasarían los recursos a la ciudad de Buenos Aires. Diego, ¿qué tal? Buen día. Luis Gasulla te saluda. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás? Buen día. Gracias por atendernos. No, por nada. Bueno, ¿en qué estado está este proyecto y qué implica? Bueno, como bien sabés, la capital federal, la vieja capital federal, tenía un estatus jurídico absolutamente distinto, ¿no? Hasta la Constitución del 94, y desde la Constitución del 94 en adelante empieza, digamos, todo el proceso de, si querés, como provincializarla, ¿no? Incluso mismo pasándole algunas funciones, pero hay algunas otras que nunca tuvo. Entre las que no tuvo son algunas jurisdicciones que históricamente estaban, como decíamos, por el estatus particular que tenía la capital federal, estaban en manos de Nación. Entre ellas está, por ejemplo, el transporte, las líneas de colectivo de transporte, en realidad 32, que circulan solamente por la ciudad de Buenos Aires, que no pasan la General Paz ni el Riachuelo, ¿no? O sea, andan solamente por la ciudad de Buenos Aires, el puerto, que nunca fue porté de la ciudad de Buenos Aires, y finalmente la estación de Retiro, ¿viste? Que es Sí, claro. el predio que también que está justamente en el barrio de Retiro, en condiciones, ahora está un poco mejor, la verdad un poco, pero que básicamente no tiene contrato de 2016, ¿no? Está con algunos planes absolutamente precarios. De hecho, se llama tenencia precaria lo que tiene, y algunas, Alberto le dio una prórroga, pero lo cierto es que nadie nunca jamás quiso sacar a Otero, que es el dueño de la concesión, que, para recordarlo de alguna manera, es quien le pagaba el alquiler, ¿no?, del departamento a Jaime cuando era secretario de Transporte, y lo tenía que contratar, entre otros personajes, a él, ¿no? De hecho, creo que está condenado por esa causa. Lo cierto es que estas tres cosas ahora han formado un paquete que se está negociando entre Nación y ciudad para que pase al ámbito de la ciudad. Y ahí seguramente nada será inmediato ni rápido, ni tampoco fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a tener que negociar qué tipo de activos pasan, ¿no? Porque una cosa es que vos le des la concesión de Retiro a la ciudad, y otra cosa es que le des los terrenos, que es lo que pretende la ciudad, que le des todo. Los recursos, claro, la plata. Claro, los recursos, y además básicamente, como te digo, qué tipo de activo. Así que eso se empezó a negociar ayer en una reunión que tuvo los dos ministros de Infraestructura, el porteño y el de la ciudad, Ferraro y Pablo Artúa por la ciudad. Se juntaron, también está el secretario de Transporte, y empezó como una negociación larga seguramente, pero para la ciudad súper importante, porque, por ejemplo, todos los terrenos del puerto, la ciudad no tiene jurisdicción, ¿no? De hecho, si vos no andás por toda la zona, digamos, que va desde, por ejemplo, desde Aeroparque hacia Retiro, es una zona que no está urbanizada, ¿no? Eso es una zona como te diría, con depósitos, pero muy precaria en cuanto a su estructura, y toda esa zona, de hecho la Villa 31 tampoco, la ciudad no tiene jurisdicción, ¿no? Pues es jurisdicción nacional. Imagínate que para la ciudad sería tremendamente importante semejante cantidad de tierras en lugares claves, ¿no? Que podrían llevar, como se hizo alguna vez en Puerto Madero y demás, a la urbanización, no digo residencial, pero sí la urbanización de que la ciudad tenga otro tipo de acercamiento a la parte que hoy parece como un mega playón de servicio, todo el puerto, ¿no? Diego, absolutamente alejado de la ciudad. Y te hago una pregunta, que vos que seguís todos los días las novedades en el boletín oficial, estás muy al tanto de todo lo que está pasando en el Estado. ¿Qué estás viendo vos con la nueva gestión, con la gestión de Javier Milei, en relación con la gestión estatal, con lo que, bueno, ayer fue la noticia de los 300 despidos supuestamente de militantes en
en el ANSES. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Hay cambio? ¿Hay algo distinto? ¿Hay continuidad en algunas áreas? Yo lo que veo, a ver, en principio, sin duda, vamos a poner un paréntesis que es, tampoco seamos tan ansiosos, Claro, va pero un si mes. tuviera que decir, no, sin duda, pero si tuviese que decir, digamos, algo, te diría que es un gobierno por ahora regulatoriamente extremadamente lento. Eh, Cuando vos despejás las medidas de Milei, de todo lo que significa el debate parlamentario, más lo que te encontrás es una devaluación, un aumento de impuestos muy fuerte, pues subieron las retenciones, subió el impuesto país, un aumento de las retenciones muy fuerte, dos paquetes de leyes que estaban armados para otro candidato, que son el DNU y dos paquetes de leyes, dos paquetes de normas sería, Sí, ¿no? y leo el ómnibus. Que estaban armados, y después no hay mucho más, ¿no? Reglamentariamente, por ejemplo, todo lo que está en el DNU que podría ya estar vigente, que de hecho está vigente, pero digo, que podría estar operativo, está sin reglamentar. Y hay cantidad de sectores que esperan reglamentaciones básicas para subsistir, ¿no? Por ejemplo, los autos, no sé si sabías, pero no tienen precio. ¿Cómo que no tienen Prácticamente precio? se frenó la venta de autos a cero, por una simple razón, porque dijeron que iban a cambiar el famoso impuesto al lujo, ¿no? Que es un impuesto que alcanza a los autos a partir de un número. Ese número quedó extremadamente bajo, y teóricamente se tiene que cambiar, ¿no? Pues con la evaluación quedó muy bajo, se tiene que cambiar para que los autos tengan un valor, no les aplique el impuesto al lujo a todos los autos prácticamente, y eso no sucedió. Entonces las automotrices no tienen precio, no saben qué precio ponerle, ¿no? Y como eso hay cantidad de sectores. De hecho, si vos hablas con el mundo empresario, digamos, mano a mano, está todo el mundo viste, como dicen los financistas, de wait and see, ¿no? Espero y después decido, miro y después decido, ¿no? Una cosa así, que es una expresión en inglés que se usa en las finanzas. Está el mundo así porque todavía le falta como una vuelta regulatoria a prácticamente todas las medidas, ¿no? Claro. Respecto a la continuidad, absolutamente veo continuidad en cantidad de lugares. Te pongo un ejemplo, aerolíneas, y te pongo otro, la empresa que tiene más empleados de la Argentina es Ferrocarriles Argentinos, y está en manos de los mismos todavía. La SOPS, que es la empresa más importante, y la ADIF, que son las dos más importantes de un ramillete de empresas ferroviarias que hay. Una es la que opera los trenes, la otra es la que hace la infraestructura. Son las empresas más importantes del área, están todavía manejadas por los mismos, o sea, básicamente por masa. En AISA también hay continuidad, y en aerolíneas también, por decirte de algunos lugares. En vialidad es un descontrol, digamos, hay un regreso a vialidad de aquellos funcionarios. En las sombras están todos los funcionarios más denunciados de la historia de vialidad, ¿no? Que son los que acompañaron a Néstor y a Cristina Kirchner. Muchos de ellos están volviendo. Con lo cual sí veo una continuidad. Me preocupa mucho porque la verdad es que hay me parece un derecho de la sociedad de tratar de que se sepa qué pasó, ¿no? Y Claro. y como yo siempre digo, que si son inocentes, que lo la demuestren. justicia declare inocentes, pero también que los declaren culpables si lo son, ¿no? Exacto. Me parece que Diego, nos estamos alejando cada vez más de ese escenario. y en ese sentido, te hago la última pregunta, que es lo que lo estamos planteando hoy, lo estamos discutiendo con nuestros queridos oyentes. Hoy está discutido si fue en la noche de hoy o en la madrugada de mañana el asesinato, hasta ahora la justicia cree que fue el asesinato, 9 años atrás, del fiscal Alberto Nisman. ¿Vos crees, con tu experiencia periodística, vos crees que se va a terminar sabiendo qué fue lo que pasó? Sabemos algo, ¿no? O sea, tardamos mucho en saber una cosa, y eso fue culpa o a propósito, digamos, de lo que hizo Cristina Kirchner. Nosotros tardamos muchísimo en saber si había un delito o no. En eso la policía no tarda demasiado, ¿no? Cuando te digo si hay un delito o no, es si hubo un asesinato o hubo un suicidio, ¿no? La policía, cuando llega a un lugar, enseguida, las primeras pericias
te hablan muy rápidamente si fue un suicidio o un asesinato. Ese delito, eso mínimo que hay que saber de un homicidio, que es si hubo delito o no, ¿no? Como bien sabés, si hay un suicidio, no hay delito. Esa investigación mínima que es saber si hay un delito o no, eso tardamos muchísimo en saberlo, y se hizo a pesar de Cristina Kirchner y de aquel gobierno, y finalmente la justicia determinó, la investigación del juez Ercolini y demás, que efectivamente fue un suicidio, fue un asesinato. ¿Quién lo cometió? Yo soy pesimista respecto de que la Argentina encuentra al culpable, ¿no? Pero nos debíamos, aunque sea saber eso, que es algo que se sabe los días posteriores muy rápidamente, después de encontrar una escena del crimen así, ¿no? Me parece que, como te digo, saber el culpable ya es una cuestión de mucho más avanzada, y me parece que la Argentina no está en condiciones porque no lo buscó recientemente al inicio, ¿no? Y como bien vos sabés, más que yo incluso, que esos primeros momentos de una investigación son determinantes después en todo el curso. Y me parece que ahí se cometieron errores, o por lo menos, digamos, siendo inocentes errores, ¿no? O sea, se escondieron pruebas, se taparon pruebas, que me parece que va a ser difícil. Siempre hay que tener un grado de optimismo frente al pesimismo general, y ojalá que aparezca alguna prueba o que aparezca alguien, pero la verdad es que me da la sensación que fue tal la idea de básicamente de ensuciar toda la escena del crimen y ensuciar la investigación al inicio, que logró su objetivo, que es esconder para siempre al culpable, ¿no? Diego Cabot, muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un fuerte abrazo. Chao, Luis, un abrazo grande. Era Diego Cabot, periodista de La Nación, periodista de investigación.